Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara y, como siempre, quiero proponeros algunas reflexiones sobre el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje, esta vez del 25 de julio, año del Señor 2022. El mensaje dice lo siguiente: queridos hijos, estoy con vosotros para guiaros por el camino de la conversión, porque, hijos míos, con vuestras vidas podéis acercar muchas almas a mi Hijo. Sed testigos gozosos de la palabra y del amor de Dios, con la esperanza en el corazón que vence todo mal. Perdonad a los que os hacen mal, y caminad por la senda de la santidad. Os conduzco a mi Hijo, para que Él sea para vosotros camino, verdad y vida. Gracias por haber respondido a mi llamada. Bueno, vamos a fijar nuestra atención en el cuerpo del texto de este mensaje, ya que la entrada y la despedida las hemos analizado hace ya en el capítulo 38 de este canal, si no me equivoco. En el cuerpo del texto de este tierno mensaje de la Reina de la Paz, que cada mes abre la puerta del cielo para aparecer entre nosotros en cuerpo y alma, nos explica del porqué de su presencia aquí. La Virgen María hubo el permiso del Dios Altísimo, Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, para que ella nos guiara por el camino de la conversión, que es una reconciliación con Él. Nosotros somos la generación humana que se ha perdido, que se ha alejado de Dios Padre para probar cosas nuevas y dañinas que traen consecuencias nefastas, sea en el espíritu que en el cuerpo. Es de hoy, en el momento en que estoy escribiendo, pero ya ha pasado 2 días desde que he escrito esto, y entonces será una noticia un poco vieja, de la noticia en que han aumentado las enfermedades sexuales del 100%. Y esto causa también la muerte, sobre todo en los casos de sífilis y algo por el estilo. Esto se debe a que la sociedad humana ya no sigue los mandamientos de Dios y por esto hay consecuencias nefastas. El ser humano no ha sido creado para vivir como les da la gana, cayendo siempre en los mismos errores. Hay un patrón de funcionamiento, sea del cuerpo humano, que de la mente humana, que de los comportamientos humanos, que del sistema natural mismo, que no hemos hecho nosotros, lo ha hecho el creador de todas las cosas, y ha seguido un patrón que corresponde a una lógica perfecta en las cuales todas las cosas se armonizan entre ellas, manteniendo entonces un funcionamiento sano. Si nosotros salimos de este patrón y, aún peor, vamos en sentido contrario a este patrón, creamos errores que se van a acumular a otros errores y no solo en errores de comportamiento. Los errores de comportamiento dan lugar después a errores biológicos, a errores de ¿cómo se puede decir? De armonía, falta de armonía entre todas las cosas. Puede ser también a nivel biológico, como a nivel de enfermedades, como a nivel psicológico, como a nivel espirituales, porque está todo concadenado, estamos todos entrelazados, ¿no? Si nosotros salimos del patrón que Dios ha querido, porque ha visto que
así el funcionamiento era bueno, así todas las cosas funcionaban con orden y sanos y un funcionamiento sano. Si salimos de este orden, empiezan las enfermedades, que pueden ser enfermedades físicas, enfermedades psíquicas y enfermedades espirituales. Muchas veces las enfermedades espirituales son aquellas que después dan lugar a las enfermedades psíquicas y también a aquellas biológicas. Pero claro, como que en este mundo sin Dios han hecho creer que el espíritu no existe, y entonces quitando esta función, esta variable de la ecuación, claramente no se quiere admitir todo esto y por lo tanto vamos cada vez peor, porque todo se reconduce a esto: admitir que hay un alma, admitir que hay una dimensión espiritual y admitir que hay un Dios, que existe un Dios y que este Dios es creador de todas las cosas y nos ha creado a su imagen y semejanza por amor. Entonces haría que todas las cosas vuelvan a su sitio, que vuelvan a su cauce. Admitir esto querría decir resanar, renovar de nuevo nuestro espíritu, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportamiento, nuestras acciones, y entonces reinaría la paz, la armonía, la seguridad, todo lo que el otro cornuto de abajo está destruyendo con las ideologías de hoy en día, que muchas personas, sobre todo políticos y personas con poderes, están siguiendo, y por lo tanto tenemos el caos en que estamos viviendo por esta razón. O sea que al final los mandamientos que Dios nos ha dado son esencialmente un manual de instrucciones sobre cómo debemos vivir y comportarnos para ser sanos y felices, no obstante las tentaciones en las cuales estamos sumergidos. Solo siguiendo los pasos de este manual de instrucción que Dios nos ha dado a través de los 10 mandamientos y después en el Evangelio añadiendo los 2 mandamientos del amor, amaros los unos a los otros como yo os amado y os he amado, y amados el prójimo como vosotros mismos. Entonces, solo con estos 10 mandamientos del Antiguo Testamento más los 2 del Nuevo, podemos alcanzar una vida sana y feliz, porque la salud del alma se refleja después en el cuerpo y en nuestra mente. Nuestros comportamientos reflejan el estado de nuestra alma esencialmente. Si nuestros comportamientos son desordenados, o sea, no conformes al proyecto de Dios de nuestro funcionamiento, el alma está enferma y empiezan también las enfermedades físicas masivas, en este caso sífilis, viruelas, etcétera, etcétera. Después hay problemas, enfrentamientos, guerras, como aquellas entre Rusia y Ucrania. Después empieza ahora China con Taiwán, Estados Unidos están en el medio de los 4, después hay otros por allí y por allá que están mirando cómo hacen estos 4 anteriores para ver si se pueden también ellos echar encima de uno del otro. O sea que el mundo se está volviendo como una olla a presión que puede explotar de un momento y al otro, consiguiendo que no se sabe, destrucción por todo lado, porque aquí al final no hay ni ganadores ni vintos, porque todos perdemos, los pequeños como los grandes, los que tienen dinero como los que no lo tienen, todos iremos a patas arriba. ¿Y qué hemos ganado en esta forma? No hemos ganado absolutamente nada. Y esta es la ilógica, vale, no me sale. Lo que no es lógico
de todo este razonamiento que están haciendo los grandes, entre comillas, de la Tierra. O sea, que no tiene lógica destruir la humanidad y destruir el mundo en esta forma aquí. No tiene lógica. La única lógica que tiene es si procede del cornuto de abajo, porque el cornuto de abajo, o sea, el diablo quiere esencialmente destruir el ser humano. Y no solo destruirlo físicamente, destruirlo también en el alma. Así que el alma, cuando la persona que ha hecho daño morirá, no era al paraíso, pero era al infierno. Y entonces todas almas que gana el diablo. La lógica yo la veo solo en esto, porque no hay lógica en destruirnos los unos a los otros. Somos suficientemente inteligentes para entender esto, pero como que parece que los políticos hoy en día están como obsesionados, como si tuvieran una obsesión crónica que no pueden quitarse. Yo creo que es la prueba palpable que no procede esta obsesión del ser humano mismo, sino del cornuto de abajo, porque en uno de los mensajes también de la Virgen María en Medjugorje, ella decía: Satanás ha visitado a la tierra y quiere enfrentamientos, divisiones y guerras. Ahora no me acuerdo bien, recientemente o hace 2 o 3 meses creo que haya dicho algo parecido. Ahora no lo tengo aquí delante, pero posteriormente iré buscándolo y iré haciendo precisamente un podcast sobre esto. Y esto es la única explicación lógica que yo encuentro, porque no somos tan tontos como seres humanos. Solo que parecemos ahora, hoy en día, sobre todo los que tienen sitios de responsabilidades, como los políticos o como los grandes empresarios, como las multinacionales, tipo Bill Gates, todo esto, es como si fuésemos entre todos en el pequeño y en el grande hechizados, como hechizados. Y tenemos también que considerar que en América hay un montón de sectas satánicas. Entonces, también si la magia es una imitación muy grosera de la ciencia de Dios, la magia lamentablemente existe y algún efecto hace, todos efectos negativos claramente, porque fuerza la naturaleza y fuerza el espíritu humano a hacer las cosas que no debería hacer, o sea, ir al contrario de la voluntad de Dios. Y por lo tanto estamos en la situación en que estamos, o sea, que estamos al borde de una destrucción también, porque con los últimos acontecimientos, que sería el atentado a la hija de Dugin, que sería el más grande, dicen ellos, filósofo de la Rusia ortodoxa, muy amigo de Putin. Y entonces, claro, ahora ellos inculpan a Ucrania, pero Zelensky dice que esto es algo que a Ucrania no concierne, porque esto es un problema interno a Rusia, ¿no? Y creo que tenga razón, porque no sería en el estilo de los ucranianos hacer un atentado a la hija de Dugin. Aquí tiene que estar algo muy podrido abajo, en donde Ucrania es usado como cabro expiatorio, como cebo, como cualquier otra cosa, para destruir a Ucrania por completo. Y teniendo en cuenta que Dugin ahora está diciendo que Putin es demasiado flojo con Ucrania y que debería
annientarla, o sea que debería destruir por completo y no debería ni siquiera nacer un hilo de hierba en Ucrania, según Dugin. Considerando esto y considerando que ya había hecho algo parecido cuando era rector de una universidad en Rusia años pasados y que fue alejado de esta universidad precisamente por lo que estaba diciendo, yo veo en Dugin una obsesión absurda, una obsesión enorme, una obsesión de destrucción masiva y que él podría hacer cualquier cosa por su causa, por poder hacer que lo que él llama Madre Rusia Ortodoxa pueda avanzar en todas partes del mundo, empezando con los Balcanes y siguiendo después en Europa, y podría hacer cualquier cosa, pero digo cualquier cosa para llegar a este fin. Así que no quiero decirlo abiertamente, pero intentad hacer 2 más 2 y a ver qué pasa, ¿no? Y el mensaje de julio, de este julio, de la Virgen María, lo que dice perdonad, aprended a perdonar, que es prácticamente sed testigos gozosos de la palabra y del amor de Dios, con la esperanza en el corazón que vence todo mal. Perdonad a los que os hacen mal y caminad por la senda de la santidad. Vale, esta es la única receta para bloquear esta escalation, o sea, esta escalada de venganza, de rencor, de violencia, de artimañas, de intrigas que se están desarrollando hoy en día, sobre todo en gobiernos importantes como aquellos rusos, pero también en América tendrán los suyos, en China también. O sea que si no volvemos de nuevo a la ética que procede de la verdad y que procede de Jesús, el Cristo, vamos a destruirnos, porque es una escalation que el único fin que tiene será la destrucción. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Putin escucha a Dugin y envía una bomba nuclear sobre Ucrania? Digo yo, esto es algo realmente preocupante, realmente peligroso. Peligroso porque esto quería decir que después en la Rusia, que basa como su excusa preferida la religión ortodoxa, cuando la religión aquí no pinta absolutamente nada, sobre todo aquella ortodoxa, porque aquella ortodoxa es muy afín a la religión católica y por lo tanto predica el amor y el perdón, no la venganza y rencor y las guerras y los ataques. Y esto quería decir que si Putin puede llegar a esto, podría entonces conquistar los Balcanes, que están allí esperándolo, y después también conquistar la parte de Europa, porque Europa es prácticamente sin defensas, no tiene defensas, las defensas de Europa son ridículas. Y que esto ha sido siempre de Rusia el proyecto que ha tenido ya desde el 1500, y esto lo he oído escuchando un video de Padre Livio de Radio María Italia, que me gustaría en estos días, si tengo tiempo y si tengo el espíritu para hacerlo, me gustaría traduciros para que se entienda un poquito cómo es la psicología también de Rusia y de sus zares, incluido el zar Putin. Bien, por lo tanto, la Virgen María en Medjugorje está con nosotros para ayudarnos en volver a Dios Padre con aquella iluminación de la conciencia que nos hace entender todos los errores y pecados que hemos cometido, arrepentirnos y reconciliarnos a través del sacramento de la confesión
con nuestro Padre que está en el cielo, o sea, en su dimensión divina. Y esto no creo que lo puedan hacer los políticos, a menos que no llegue directamente Jesús y la Virgen María del cielo y se hacen ver, pero no creo tampoco que bastaría esto. Esto lo tenemos que hacer nosotros como pueblo. Si el pueblo continúa a seguir lo que dicen los políticos, que nos alejan cada vez más de Dios, de su voluntad y de los mandamientos, y entonces, ¿qué habremos elegido? Habremos elegido la parte mala, la parte del diablo. Si en vez elegimos la parte de Dios, la parte de Jesús, tenemos que hacer lo que nos dice el Evangelio, no lo que nos dice la Virgen María, o sea, volver a la fe católica, que es aquella que por 2000 años se ha mantenido fiel a sí misma, porque la verdad siempre se mantiene fiel a sí misma, si no, no sería la verdad. La verdad no lo puede cambiar, la verdad es absoluta. También porque los parámetros del ser humano, en que el ser humano ha sido creado por Dios, son siempre los mismos. Por lo tanto, los errores siempre son los mismos. A lo mejor hoy en día son más sofisticados, ¿no? Más llenos de artimañas. Pero básicamente, en la base, los errores de los seres humanos y los pecados de los seres humanos siempre son los mismos, de generación en generación. Desde cuando ha llegado el hombre en la tierra, en esta dimensión terrenal, siempre los pecados han sido lo mismo, que son aquellos que se ven en los 10 mandamientos y también en los 7 pecados capitales, que son aquellos que destruyen el alma del ser humano y que destruyen también el ser humano antes de morir, o sea que destruyen todo lo que hay a su alrededor también. Entonces, quien ha respondido a la llamada de la Reina de la Paz en Medjugorje ahora es testigo de la palabra y del amor de Dios, y a través de su forma de vivir conforme a la voluntad de Dios, pueden acercar muchas almas a la Virgen María, a Jesús, a Dios Padre y también al Espíritu Santo. Lo único que debemos hacer es ser firmes y vivir con la esperanza en Dios que aleja de todo mal, abandonarnos en Dios, en la Virgen María, para que seamos dóciles a ellos y nos puedan guiar en la dirección correcta para que seamos de ejemplo para todos, y esto facilite el despertar de todas las otras almas. Y claro, no será fácil, sobre todo para los jóvenes, porque quien está detrás de los gobiernos del mundo, que son los poderosos, han creado una telaraña de adoctrinamientos ideológicos en los cuales han ideologizado también las enfermedades espirituales y psíquicas que será prácticamente imposible desactivar solo con nuestras fuerzas. Pero si todos oramos y también ayunamos, ayudaremos a la Virgen María en vencer al maligno que ha arquitectado todo esto, y ganaremos con ella, con la Virgen María. Dios Padre quiere que sean los humanos en vencer al maligno esta vez. Humanos capitanados por María, que es sin pecado original, o sea, inmaculada, pero al mismo tiempo totalmente humana y criatura de Dios. Ella es el antivirus del pecado original, pecado que Eva ayudó inconscientemente en incrustar en la dimensión humana original que Dios había creado perfecta, y que a través del virus del pecado original generó un anti-Edén, que es nuestra dimensión humana actual, sometida al poder del maligno. Y como que el maligno, como dice Ana Catalina Emérica, ha sido soltado de las cadenas que le impedía ser libre, ¿no? Y alrededor del año 2000, ahora el diablo ha visitado la tierra y es el artífice de la locura y de la obsesión
compulsiva de muchos de nosotros, pero sobre todo de los políticos, de los poderosos que están detrás de los políticos también. Porque no creo que sean solo los políticos el problema. Tiene que haber alguien más tras de ellos que regula todas las cosas, que tira los hilos, ¿no? El títere de la situación. Y dice la beata evidente Ana Catalina Emmerich en sus profecías que la Virgen María, en la lucha en contra del maligno, precisamente en estos tiempos, o sea, en los últimos tiempos que son los nuestros, viene la Virgen María revestida de una coraza espiritual, de energía espiritual, llamámosla así, y que pero la Emmerich ha visto como una verdadera coraza. Y yo creo que así sea, porque en la dimensión del cielo lo espiritual es también físico, en donde las partes más importantes, como aquellas partes que protegen el corazón, por ejemplo, están hechas de las oraciones de los más humildes y de los últimos. Cuando todas las partes de la coraza de nuestra Capitana María, Reina de la Paz, estarán en su sitio, María tomará el campo y abatirá el antiguo enemigo y a todos sus compañeros. En este mensaje, en el mensaje de julio de este año, la Virgen nos dice también: perdonad a los que os hacen mal y caminad por la senda de la santidad. O sea, que el secreto por una vida que busca el camino de la santidad es aquel de perdonar a los enemigos. El amor de Dios, el amor de Jesucristo ha sido esencialmente el esfuerzo de su cuerpo, de su sangre, de su espíritu, por lo tanto de toda su persona, para perdonar a sus verdugos, a los que lo han traicionado, a los que lo han torturado, a los que lo han odiado, solo para considerarle un estorbo a sus carreras políticas de dinero y de poder. Y ahora pasa absolutamente lo mismo. Es igualito. Solo con el amor incondicional hacia los demás, que es extremadamente difícil de obtener si no hay santidad, se puede romper el círculo del odio, de la división y del pecado que nos esclaviza hasta nuestra autodestrucción. ¿Y cómo se obtiene la santidad? Bueno, en primer lugar, orando, así como nos dice María, después convirtiéndonos, después reconciliándonos y seguidamente con el ayuno y el sacramento eucarístico. Es que son más de 40 años que nos repite lo mismo la Virgen de la María, pero siempre es lo mismo, nuestro orgullo es lo que prevalece. Nos comportamos en la misma forma del pueblo de Israel en la Biblia. Igual, no ha cambiado nada, porque nuestros parámetros siempre funcionan en la misma forma. ¿Será posible que no se entienda que solo con la humildad hacia Dios podremos alcanzar la verdad, la verdadera libertad y felicidad? Esto me da la oportunidad de volver de nuevo entre Rusia y Ucrania, en la guerra que se está desarrollando. Seguro que ni un bando ni el otro se dan cuenta de haber sido manipulados. Y en el medio de ellos, mira tú que el caso se encuentra en Estados Unidos, que parecen ser los únicos en este momento que está realmente ganando, ¿no? Algo. En fin, ahora con este atentado de la hija de Dugin, en que no hay ninguna lógica que sea Ucrania haber hecho algo. Esto tiene que ser algo de los servicios secretos internos a Rusia, o a lo mejor también de América, que sabemos nosotros, o puede ser también Dugin mismo, en su locura, en su obsesión para que la madre Rusia ortodoxa vaya adelante y que por lo tanto
quitando la hija del medio, que entre otras cosas estaba ella en contra de la guerra, da la oportunidad y la excusa perfecta a Putin para lanzar algo más gordo y entonces hacerse con Ucrania, Bálticos y de paso también con Europa. ¿Qué sabemos nosotros? Solo Dios sabe esto. Y por lo tanto, como que no es en nuestro alcance poder entender algo y poder solucionar algo, porque aquí es una telaraña complicadísima de resolver, lo único que podemos hacer es rezar y orar a Dios y volver a Dios, volver a creer que Dios existe, porque si existe el mal y lo tenemos delante de nuestros ojos palpable, quiere decir que entonces existe también el bien, y el mal es Satanás, y el bien es el verdadero Dios, Jesucristo, que se ha sacrificado por nosotros para salvarnos a todos. Yo digo que hay que terminar con esta guerra lo más pronto posible, pero solo un milagro podría hacer esto, y es por esto que la humanidad entera, el pueblo pequeño, o sea, la gente común, no los políticos, no aquellos que tienen responsabilidades, no las grandes empresas y multinacionales, no, la gente común tiene que volver a la fe, y para hacerlo no tiene que estar hechizadas de las mentiras de noticias que van por ahí, que van por allá, o a los adoctrinamientos ideológicos que reciben cada 2x3, a cada segundo por la televisión. Si queréis ver la televisión, mirad de televisión católica, mirad a Radio María, la televisión que la tiene también. Si no, la vais a tirar al Eco Park la televisión, yo ya siempre lo digo, y escucháis Radio María, que sería mucho mejor. Radio María España, Radio María lo que queréis, lo que podéis escuchar, pero cosas católicas, cosas verdaderas, no tonterías, no adoctrinamientos que continúan a hechizarnos cada vez más, y después nos hacen pensar de una forma que no es la correcta, y esto causa consecuencias. Y después, al final del mensaje de la Virgen María del mes de julio, la Virgen María nos enseña de forma práctica cómo alcanzar a Cristo Jesús, su Hijo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, el que debemos anhelar para poder vivir y ser felices eternamente. Porque querer conquistar este mundo cuando realmente la vida terrenal no es la verdadera, ¿qué sentido tiene? Sería como querer ser reyes de un mundo virtual hecho de imágenes dentro de un ordenador respecto a la vida real. ¿Valdría la pena? No, que no valdría la pena. Para personas sensatas no valdría la pena. Pero como que hoy en día de sensatez ya no hay, porque nos las han destruidas casi todas. ¿Qué pasa? Que de hecho hoy en día creemos más en el mundo virtual que en el mundo real. Tanto es que creamos monedas virtuales, las criptomonedas, por ejemplo, que en el caso de hoy en día, si no funcionara Internet por alguna razón, ya no valdrían absolutamente nada, no existirían, habrían sido como humo. Esto es para intentar explicar la locura en que hemos caído por todas las manipulaciones ideológicas, psíquicas que nos han introducido dentro a nuestra mente y que entonces ahoga al espíritu. Hemos llegado a un punto de tal inconsistencia que ya no sabemos lo que es real y lo que no lo es. Lo único realmente cierto es que la revelación de Dios dura desde cuando apareció el hombre sobre la tierra, desde Adán y Eva, y la prueba es la Biblia.
y que nunca han habido contradicciones en ella. Lo que realmente permanece en el tiempo es el verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Y es precisamente por esto que la Virgen María quiere que repetimos el credo muy a menudo todos los días. Y entonces al final os mando un fuerte abrazo, como dice el galeno, y nos vemos, es un decir, en el próximo vídeo. A Jesús por María.